Hola a todos, bienvenidos nuevamente. La semana pasada estuvimos revisando las cosas más básicas de SAP como para ir alineando a todos los que están ingresando en este tema, ¿no? Principalmente estuvimos viendo los procesos de navegación en el sistema, qué es el sistema, básicamente cómo se ingresan las transacciones, cómo se definen. El proceso que vamos a estar trabajando es el de cuentas por pagar, todo el flujo básicamente de cuentas por pagar, que principalmente está asociado con los acreedores. Entonces estuvimos viendo las relaciones de las tablas, cómo se comportan los asientos contables, básicamente cómo se genera la data, ¿okay? Que es una data transaccional, que básicamente viene a ser un asiento contable en esencia. La idea de hoy ya es ir pasando a creaciones de datos maestros. Entonces, vamos a ir entrando un poco más en detalle en todos los temas de data maestra en la medida en que vayamos pasando clase tras clase. El objetivo de esta semana ya es ir generando data maestra y data transaccional. ¿De qué tipo? Crear un BP, que es un business partner con una función de interlocutor comercial para un acreedor. Los nombres suenan más complejos de lo que son realmente. Lo que pasa es que la terminología de SAP es muchísima jerga, ¿okay? Alrededor de todos los procesos. Tiene una forma muy particular de llamarse. Entonces, en esencia, básicamente vamos a crear la data maestra de un proveedor al cual le vamos a hacer una compra. Pero para hacer esa compra tenemos que registrar una factura. El tema es que para poder registrar la factura necesitamos conocer varias cosas primero. Y aquí vamos a empezar a tener esa relación de información entre lo que es el libro mayor, que es donde se ubican las cuentas contables, y el auxiliar. Entonces vamos a crear una data maestra, ¿ok? Para poder generarle luego una factura y finalmente llegar al proceso del pago de la factura. Primero quiero que vayamos viendo la capa de transaccionalidad, donde creamos digamos, la información o el proceso, lo creamos como si fuéramos usuario o como si fuéramos consultores cuando vamos a probar un proceso, que tenemos que hacer las mismas veces del usuario. En las clases pasadas les explicaba que todos los consultores necesitamos saber los procesos que ejecutan los usuarios. De hecho, desde mi experiencia es determinante saberlo, porque cuando uno tiene que probar una configuración, no se prueba desde las tablas, no se prueban desde las transacciones de configuración, se prueban desde las transacciones que ejecutan el proceso. Y esas transacciones son las mismas que utiliza el usuario. Entonces nosotros tenemos que tener esa facilidad de poder ejecutar todas las transacciones del sistema, tanto la de configuración, ver las tablas o ejecutar las transacciones por las cuales se crea, bien sea la data maestra o la data transaccional. Entonces, vamos a ir creando un BP, luego le vamos a crear una factura, después de eso lo vamos a pagar. En ese interín, vamos a estar viendo varios procesos de configuración. Vamos a estar viendo tablas, y una vez que completemos el ciclo completo de la factura y el pago dentro de FI, lo vamos a ir a ver en MM. Es decir, todo lo que proviene desde el módulo de compras hasta culminar otra vez el proceso, que es una transacción que se llama F110. ¿Por qué proponerlo hacer de esta manera? Porque básicamente así ustedes van a poder ir viendo los conceptos progresivamente. Porque cuando entramos en MM a ver el flujo completo de MM, son muchísimos más términos, pero esos términos nosotros no tenemos que memorizarlos al principio. Más bien lo único que tenemos que memorizar al principio es
4 transacciones que se ejecutan. O sea, el flujo, cuál es una detrás de otra, para poder llegar al cierre, que es donde entramos nosotros, que es cuando ya se registra el asiento contable de la factura y entramos. Algo acá que es un poco para ponernos en contexto antes de ingresar en la transacción. Vamos a ir ingresando, mejor les voy contextualizando una vez que estamos acá. Vamos a estar viendo, así como tenemos esta transacción, se llama BP, así como está allí, BP, Business Partner. Y yo le ejecuto acá, le digo inicio, y uso cualquier dato, le doy doble clic a cualquier. Él me va a decir cuál es el BP que está creado. Entonces, esta transacción es fundamental para yo poder crear una factura. Las facturas en FI de proveedores se crean por la transacción FB60. Vamos a verla acá en el menú. Finanzas, gestión financieras, acreedores, contabilización, factura. Entonces, en la FB60, la sociedad que vamos a usar es la sociedad MIT. Para nosotros poder ingresar los datos de una factura, necesitamos un acreedor. Y el acreedor lo vamos a crear por esta transacción. Primero que nada, podemos usar uno que ya esté creado, pero quiero crearlo desde cero porque la tarea que vamos a tener esta semana es empezar a utilizar de acá, de los formatos que tenemos en Discord, el formato de manual de configuración es el que vamos a empezar a usar. El manual de configuración que hace. Yo acá tengo habilitado un resumen de lo que voy a hacer. En este caso vamos a crear un BP con una función de interlocutor de acreedor. Los antecedentes, básicamente no tenemos antecedentes y la descripción es que queremos crear una factura. Las best practices, eso lo vamos a ver luego. Funciones no necesitamos y la secuencia de configuración, que son los pasos que vamos a seguir. Acá es una sola transacción. Y acá van a poder describir cuáles son los pasos que vamos a seguir para crear una transacción. Entonces, ¿qué quiero que hagamos en esta semana? Yo voy a crear ahorita un BP, ¿okay? Y ustedes tienen como práctica que crear uno, tal cual como yo lo voy a crear desde cero. De tal manera que esa información ustedes la documenten y la dejen en este archivo. ¿Okay? Que va a ser el manual de configuración. Y luego, como esa es la única configuración que vamos a hacer por ahora, luego en la siguiente clase vamos a hacer un manual de usuario, donde cuando creemos la factura, ustedes van a decir cuáles son los campos que se van a llenar de acá, los van a señalar y van a decir cuál es el resultado final, todos los pasos que se vayan a completar. ¿Qué queremos hacer con esto? La documentación es el punto de quiebre en todos los proyectos de consultoría. De hecho, es el punto de quiebre para los consultores. Hay consultores que son muy buenos en lo que hacen, pero son muy malos en documentar. Y eso les trae muchas consecuencias. Porque cuando tú documentas, lo primero que vas a hacer es que primero cuando estás ubicado en el momento, todo lo que tengas que decir, ponlo en el documento. Porque ese documento puede ser para ti. Hay un documento que se tiene que entregar, ¿okay?, a los clientes y por eso se documenta. No es porque uno le guste, realmente porque lleva bastante tiempo. Sino que la metodología de trabajo que se utiliza para SAP exige, ¿okay?, en la etapa de definición de lo que se quiere hacer, define que uno tiene que tener un documento que es el documento de diseño o el BBP o el BDP. Es donde se establece lo que se necesita hacer. O sea, cómo estaba antes, cómo funcionaba y cómo tiene que estar ahora. O sencillamente decir,
Así es como va a funcionar de aquí en adelante, porque así lo hace el estándar y lo que va a estar fuera del estándar es este. Ese es el primer documento. El segundo documento es cuando ya uno pasa a crear cosas dentro de SAP, a crear data maestra, a crear configuraciones y a probar. Uno tiene que generar los documentos donde se dejen los prints de pantalla y la explicación de todo lo que se hizo. Cuando nosotros hagamos nuestras pruebas, también tenemos que tener el soporte de todo lo que probamos y cómo se hizo paso a paso. Y al final, el usuario también tiene que tener un manual de cómo tiene que él entrar en la transacción estándar o Z para que realice las actividades que tenga que realizar. En ese proceso, yo lo que les sugiero es que siempre hagan, además de la documentación que exige la metodología, que es la metodología Activate o la metodología ASAP. Nosotros acabamos de utilizar Activate porque para S4 HANA, de preferencia, se utiliza Activate. ¿Qué significa eso? Que básicamente nosotros partimos siempre de algo para mostrarle al usuario, o sea, de un demo, y luego de allí vamos construyendo. El resto es casi que es lo mismo, a pesar de que la teoría dice que una metodología más ágil y todo lo demás, en SAP las cosas ágiles son muy difíciles porque todo está interrelacionado y no son tan fáciles o no son tan ágiles como pueden ser en los desarrollos web. ¿Ok? Quien les diga a ustedes que sí, que las metodologías ágiles en SAP funcionan y todo lo demás, oye, no en todos los aspectos, en todos los proyectos no funciona la metodología ágil como la Scrum o cualquier otro tipo de metodología. Por eso en SAP las cosas normalmente son lentas, porque dependen de muchas personas para hacer las actividades. Entonces, vamos a crear un BP. Vamos a hacerlo desde cero. Aquí les quise dejar este error porque esto es algo que se van a conseguir en la vida real cuando tengan que implementar. El estándar de SAP ya viene con una data, ¿ok? Y lo importante, lo que siempre hay que hacer, es una condición sine qua non, es debemos copiar lo que existe en el estándar, ¿ok? Normalmente, para usarlo con lo que nosotros necesitamos. Hay algunas excepciones donde para ciertos países no puedes copiar lo que existe en el estándar, sino que tienes que sustituirlo, y sobre todo porque ya hay notas de SAP que te dicen que eso lo tienes que hacer. Entonces, hoy, hace rato, de hecho, me ocurrió algo que lo estaba revisando con los muchachos, es lo siguiente. Este servidor que ustedes están utilizando está recientemente implementado. Y yo estaba haciendo una prueba para crear un BP. Y cuando defines el tipo de NIF, que es el tipo de, ¿cómo se llama esto? De documento, básicamente, que vas a utilizar para identificar a la empresa a la cual estás creando el BP, genera este error. Yo utilizo el P1 y genera este error. Me dice NIF1 no válido. Cuando se busca este error en Internet, hace mención a que hay que ir a una configuración del país, es decir, que tenemos que meternos en esta transacción, que es la OY17, que aquí están todos los países que SAP tiene identificado, 253, buscar el país que te corresponde y ver qué tiene por dentro esa configuración. Te dice cómo está configurado. Y según la nota, te dice que el problema está acá, que esto no estaba marcado, pero ya está marcado. Entonces no, el problema no es ese. Ahora, hay un foro, de hecho, que es este que está acá. Ese se lo voy a subir al Discord para que lo tengan ahí siempre como referencia. Hay un foro que dice, que es este, que dice cómo básicamente tienes que tratar este tema, y es con esta vista. Esto se hace por la transacción SM30, que es esta que está acá. Hay que entrar, eliminar el que viene en el estándar y agregar los que corresponden al país como tal. Entonces, acá en Perú, por ejemplo, se utilizan
estos documentos oficiales. Se hace esa configuración. ¿Y dónde se hace? Es toda esta ruta. De hecho, la implementación del BP es bastante larga. Quiero hacerla con ustedes, pero no en estos primeros meses porque es muchísima información que ahorita no se va a entender. Esto preferiblemente lo hacemos para el mes 4 o el mes 5, donde ya vamos a hacer la configuración completa de la sociedad. Solamente ahorita quiero como mostrarles cosas que se tienen que hacer dentro del sistema. Y eso siempre es importante que lo documenten, así como esto. Nosotros, de hecho, tenemos como premisa siempre en el equipo que todo lo que hacemos, nos dé un error o no, lo documentamos. Porque siempre les va a volver a pasar. Entonces, cuando le suceda, cada uno de nosotros tiene una biblioteca. Entonces, de ahí, mira, salió tal error como este. Salió tal error, ok, buscamos el documento y se lo enviamos al que lo esté configurando. Eso nos ahorra muchísimo tiempo. Y aquí se identifica todo lo que tiene que suceder. Entonces ya ahora tenemos toda esta configuración que está acá, a la derecha. Y con eso ya funciona. Esto se lo coloco en Discord dentro de un rato. Ahora, para crear entonces el BP, esta pantalla solamente la necesitaba para hacerle esa explicación. Así que ¿cuáles son los pasos? Paso número 1, entro en la transacción BP. Paso número 2, organización. Vamos a crear una empresa. Y esa empresa va a tener una agrupación. Fíjense cómo viene el estándar. En el estándar tengo estos tipos de agrupación. Pero yo quiero acá asignar unas implementaciones, unas configuraciones nuevas, unas agrupaciones nuevas. Entonces, ¿cómo se definen esas agrupaciones? Básicamente, esto va muy en función de lo que se recoge como datos de la empresa como tal. Es decir, cuando tenemos una empresa a la cual vamos a... Permítame un segundo. Cuando vamos a una empresa a la cual tenemos que implementar un proceso, lo que sucede es que necesitamos identificar cómo está estructurada esa empresa. Y de esa estructura va a salir este tipo de agrupación. Por ejemplo, aquí tenemos un caso que nos hemos normalmente conseguido en muchísimos clientes. Separan las personas naturales, ¿ok?, de las empresas, los que son empleados, extranjeros, entidades bancarias, algún tipo de titular de bancario. Esto de instalaciones porque hay un modelo que existe en SAP, que significa central subsidiaria, que utiliza estos dos elementos, ¿ok? Y por eso lo tenemos allí. Digamos que estos dos no son tan recurrentes. Más adelante le puedo explicar cómo funciona esto, porque de hecho la primera vez que lo vimos nos quedamos sorprendidos y pensábamos que era algo raro que habían hecho en el sistema y no, funciona netamente con el estándar. Y luego tenemos este de contactos comerciales, que sobre todo sirve para cuando tenemos un CRM. Entonces, ahorita vamos a utilizar empresas nacionales. Acá definimos empresas. Vamos a colocarle pruebas abiertas. Cada uno de ustedes quiero que le coloquen la palabra prueba y coloquen el nombre, una vez que lo definen. Entonces, ¿qué datos vamos a colocar? En el concepto de búsqueda, ¿qué se coloca normalmente? El número de identificación fiscal, el cual pertenece a la empresa. Vamos a empezar, no sé, 20 y le colocamos 9 dígitos más. 20. Luego acá podemos irle dando Enter y el mismo sistema
va a irnos identificando qué cosas son obligatorias y qué no, cuando es la primera vez que lo hacemos. Ese es un truco que podemos hacer, pero no aplica para todas las transacciones, porque hay transacciones donde ustedes le dan enter y van a tener que empezar desde cero, porque se bloquea la transacción y ya después no le deja llenar unos datos. Entonces, en este caso, ya yo sé que lo obligatorio es el país. Lleno el país y me va a pedir siempre la región al cual pertenece esa empresa. En Perú, acá tenemos Lima, que es el 26. Esto es indistinto del país donde lo vayamos a hacer, porque siempre funciona de la misma forma. ¿Okay? A esta plantilla llega por la transacción BP. En SAP, transacción se puede abreviar así, TX, o en inglés lo van a conseguir así, T-Code. Luego definen el idioma. Aquí lo van buscando, que consigan en español. Tienen todos los datos de comunicación que quieren para esta empresa. Siempre es importante tratar de llenarlos todos. Acá porque estamos a efectos de prueba, pero ¿por qué es muy importante llenarlo? Porque cada vez que ustedes vayan a crear un formulario para enviarle una comunicación a un proveedor de que hey, ya te pagué y te pagué todas estas partidas, o necesito enviarle una comunicación a un cliente porque necesito recordarle que me pague, que está atrasado con los pagos, que se generó intereses de mora y todo lo demás, por lo general eso se hace en formularios. Y esos datos, lo más importante es obtenerlos desde acá. Ah, sí, importante, Kiara. El BP, uno de los conceptos radicales que tiene S4 HANA es el BP. ¿Okay? Es esta forma de crear a los deudores y los acreedores. ¿Por qué es radical? Porque en SC, que ahorita se los voy a mostrar de todas maneras, no se creaba todo en una sola transacción, sino que se usaba, creo que eran 12 transacciones para poder crear lo que aquí se hace en una sola. Ya después que te acostumbras a S4 HANA, te das cuenta que es mucho más fácil hacerlo así. Y cuando vuelves a SC, tú dices, uy, Dios mío, pero qué largo. Sin embargo, es cuestión de costumbre, porque al final es exactamente lo mismo, ¿ok? Se le pierde el miedo que tienen muchísimos consultores que no han entrado a S4. Lo primero que dicen es que no entienden S4 porque no entienden el concepto del BP. Pero es cuestión de hacerlo, nada más. Ya después que lo haces, te das cuenta que es sumamente fácil, no tiene nada extraordinario. Entonces, estás en dirección, se completan los datos de dirección, pasamos al resumen y aquí ya he llenado los datos de dirección. Anoten esto, en el examen de certificación se lo van a preguntar. ¿Cuántas direcciones puede tener un BP? Aquí le estamos colocando una sola. Y el sistema elige una como principal. Pero acá ustedes pueden agregar todas las direcciones que a ustedes les parezcan necesarias. Esa misma que exactamente. Esta es la transacción. Ahora, algo a tener en cuenta. ¿El BP es nuevo en SAP? No. Esta transacción es nueva para nosotros que no manejábamos tal vez las verticales de SAP. Pero en las verticales, ¿qué son las verticales? Hay negocios específicos que ya SAP tiene por industrias. Por ejemplo, yo tengo un SAP estándar con el cual trabajan todas las empresas y cualquier empresa puede trabajar. Pero hay empresas que tienen un modelo de negocio muy, pero muy particular. Por ejemplo, las empresas eléctricas. Las empresas eléctricas manejan una vertical que es un SAP, ¿ok? Como tal, pero tiene unas pantallas adicionales, tienen unos módulos adicionales que se llama, por ejemplo, la vertical de todo lo que tiene que ver con electricidad, agua, gas. Eh, Se llama utility, ¿ok? Esa vertical lo que hace es que
tiene transacciones que se especifican para el sector eléctrico, en especial, o ese sector de gas y todo lo demás, porque ellas trabajan con muchos clientes. Entonces, las empresas que trabajan con muchísimos clientes tienen un modelo de negocio muy particular. ¿Cuáles son todas las verticales? Creo que son 26, si mal no recuerdo. Hay para salud, hay para utility, oil and gas, educación, seguros, eh, este, química y un montón más. Esas también se las voy a colocar en el Discord para que las vean de manera resumida. ¿Nosotros ahorita estamos trabajando con alguna vertical? No, estamos trabajando sencillamente con la parte plana o digamos elemental que trae SAP, porque es lo que nosotros vamos a ver en todos los procesos. Algo importante que tenemos nosotros en FI. Nosotros trabajamos sin importar la vertical que existe, porque finanzas es transversal. Nosotros no necesitamos nada de eso. Las verticales principalmente se apoyan más en los módulos logísticos, compra y venta. Y en finanzas, lo único que sí cambia cuando se tiene una vertical es que hay un módulo adicional que se llama FICA o cuenta corriente contractual, que es para llevar el detalle de esos auxiliares o clientes y proveedores. ¿Ok? Pero igual esas empresas manejan FI y se maneja AP, AR, GL, BL. Todos los submódulos de FI se manejan. O sea, lo que quiere decir que yo puedo trabajar en una empresa que tiene implementada una vertical. Sí, yo he trabajado con dos verticales, ISU y la otra se llama ISH, que es la de salud, por ejemplo. Y en FI, la única diferencia que nosotros tenemos es de dónde proviene la data. Donde se origina la data sí es diferente, ¿ok? Porque tienen unos procesos muy particulares. Pero al final en finanzas nosotros seguimos haciendo lo mismo, ¿ok? Nosotros generamos pagos, recibimos extractos bancarios, tenemos movimientos en los deudores y en los acreedores, hacemos exactamente lo mismo, el cierre contable es igual, solo que se agregan pasos por el proceso de negocio, pero esa es la ventaja que tenemos en FI. Podemos trabajar en cualquier empresa a nivel mundial sin importar que tengan verticales o no. Entonces, una vez que estamos en esta pestaña de dirección, ya aquí no hay más nada que hacer. ¿Sí? Vamos a identificación. Y en identificación, yo tengo que agregar ahora qué tipo de identificación coloqué aquí. Este número sencillamente es para buscar, pero aquí es donde yo le digo qué significa ese número. Entonces, de este match code, me voy para Perú, que es el listado del que yo estoy buscando, y digo, bueno, esto es un registro, un RUT, y lo coloco. Y el sistema me lo valida. Enter, listo. Paso a la pestaña de control. Me devuelvo para darles un tips. Aquí hay dos que no llené. No son obligatorias, ¿ok? Pero puedo llenarlas para que me facilite identificar qué tipo de empresa estoy generando. ¿Qué forma jurídica tiene? Aquí puedo, una sociedad anónima, por ejemplo. ¿Y qué tipo de persona jurídica? Que es como el rubro. Digo que, o sea, industria. Cada vez que ustedes vean esto que está acá, es para crear un valor. Es decir, yo puedo crear el 11, el 12, el 13, el 14 si no existe. Ahora, ¿por qué está habilitado esto? Porque en este servidor nosotros tenemos todos los roles que nos permiten hacer estas configuraciones de una vez. Por eso está acá, pero en un servidor en productivo de un cliente, el cliente final por lo general no tiene habilitada esta opción. Esto se controla a través de los roles, donde se restringen los permisos que se tienen. Entonces me voy a la pestaña de control y aquí no hay nada que hacer. Me voy a los pagos. ¿Qué significa esto? Sabi, hola, buenas noches. Hello, ¿cómo estás, Iris? Bien, chévere. Chicos, hay un poquitico para complementar lo que comenta Sabiel. Vete por favor a la de dirección. Ajá, fíjense, ese concepto de búsqueda, tal y como lo dice Sabiel,
Es eso, un concepto de búsqueda para en los reportes. Hay reportes estándares, no sé si se acuerdan que los SALR, de los que le ha hablado Xavier en las clases anteriores, por allí podemos descargarnos lo que es el maestro de proveedores o clientes. Sí, entonces, por allí nosotros podemos ubicar a ese señor, pero ¿qué pasa? Muy importante y se los digo porque nos ha pasado en los proyectos. Ese concepto de búsqueda, si bien es cierto, nosotros colocamos los dígitos completos de la razón social del cliente o del proveedor, cuando lo buscas o lo ubicas por estos reportes, no te salen la cantidad total de dígitos. Entonces, mucho ojo con eso, porque cuando estás en alguna implementación de un programa Z que te están pidiendo o buscando algún reporte en específico, el campo solo está para 10 caracteres. Y por lo menos aquí el RUC en Perú es de 11 dígitos. Entonces, el último dígito te lo elimina y no te sirve, porque si vas a bajarte toda una data que después la vas a hacer el match con una facturación electrónica, por ejemplo, ahí ya no va a haber forma de que tú puedas identificar quién es ese señor, ¿sí? Entonces, ojo de que nosotros, este campito se guarda en una tablita, ¿sí? Y el campo que nosotros siempre, sí o sí, debemos buscar es, vete al identificador, ¿sabes? Este campito que pusimos acá abajo que dice tipo NIF, ese es el campo que nosotros debemos utilizar para nuestro reporte, para nuestra facturación electrónica, para todo lo que nosotros vayamos a hacer es este campo. Nunca nos vayamos contra el campo de concepto de búsqueda, porque ahorita cuando lo llenas, sí colocas el dato de los 11 dígitos del RUC, pero a nivel de tablas no te trae los 11 dígitos, te trae 10. Se los digo porque eso es otro tips que también pasa mucho, ¿no? Ojo con eso, siempre nos vamos contra esta tabla que es una tablita muy particular para guardar los contribuyentes y también hay distinciones si son locales o del extranjero. ¿Sí? Ya está bien, puedes continuar.